la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace poco, el 2 de octubre, celebramos el 96 aniversario de la fundación del Opus Dei y el 6 de octubre, el aniversario de la canonización de San José María. Entonces, hagamos un poco de historia y recordemos que en 1928, precisamente el 2 de octubre, fiesta de los ángeles custodios, el Espíritu Santo irrumpió en el alma de San José María para comunicarle un mensaje de repercusión global, invitándolo a fundar el Opus Dei, que Juan Pablo II decía que surgió por inspiración divina. Esta invitación de parte de Dios tiene dos áreas por hacer una distinción lógica. Primero, la comunicación de un espíritu y luego la invitación a constituir una familia, una institución en el seno de la Iglesia. Este espíritu planteaba un giro copernicano que ha supuesto una gran aportación al afirmar y difundir la llamada universal a la santidad y el papel que compete a los laicos en la misión de la Iglesia. Obviamente, esto implica una potenciación del concepto de vocación. Estábamos acostumbrados a oír que tal muchacho tiene vocación al sacerdocio, vocación a una muchacha monja. Esto cambia. Todos, por el hecho del bautismo, por el hecho de estar incorporados, llamados a ser Cristo, o sea, todos nosotros estamos llamados también a corredimir con Él. Y cada uno, tú y yo, cada uno de nosotros tiene una misión. Los laicos, la de santificar la sociedad desde dentro, es decir, desde el lugar que ocupan en el mundo. Se creía anteriormente que para ser santo había que apartarse del mundo. Ya decía, había que abrazar el estado religioso o sacerdotal, por lo que se reservaba para el laico una postura meramente pasiva o meramente circunstancial. Pero no, la providencia divina ha dispuesto, y eso es lo que asevera San José María, el 2 de octubre de 1928, que por el hecho de ser bautizados tenemos una intensa llamada que lógicamente se irá perfilando en las etapas de nuestra vida por nuestra generosidad, la respuesta a Dios nuestro Señor, y también por la voluntad divina que nos va llevando a cada quien por donde Él quiere. Esto es interesante porque podríamos hacer una comparación o una descripción imaginativa. Dijéramos que las piezas, el concepto de vocación cambia, ahora es más profundo, más omniabarcante. Las piezas del hombre, dijéramos, se ensamblan desde la nada cuando es llamado a la existencia y después esa vocación a ser, a existir, y después se va concretando, ya decía, en las etapas de la vida con sucesivas llamadas del Señor, llamada al bautismo, llamada a ser cristiano, llamada a santificarse y luego tendrá la concreción, esa vocación humana diversa como somos cada uno de nosotros. Pero Jesús es claro, no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he colocado para que vayan y den fruto, y su fruto
permanezca. Y nos considera cumpliendo la misión que Él nos da. Y que a la postre es su propia misión, ¿verdad? Porque el bautismo nos hace otros Cristos. Y allí donde nos ha colocado, quiere que seamos, recordemos, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Y hasta pone ejemplo negativo, dice, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Brilla así la luz de ustedes sobre los hombres. Él está completamente confiado y apoyado en nosotros, llamados por el bautismo a ser santos. San José María, en el primer capítulo de Forja, que se llama Deslumbramiento, describe, digámoslo así, deslumbrado esta llamada potenciada por la gracia de Dios en el punto 39, que es un punto poético, o dijéramos, alegórico, que describe esta situación. Y dice así, porque somos muy poca cosa, recordemos, lodo de la tierra, ¿verdad? Entonces él dice, me veo como un pobre pajarillo que acostumbrado a volar solamente de árbol a árbol, a lo más hasta el balcón de un tercer piso, un día en su vida tuvo bríos para llegar hasta el tejado de cierta casa modesta, que no era precisamente un rascacielos. Mas he aquí que a nuestro pájaro lo arrebata un águila. Lo tomó equivocadamente por una cría de su raza, y entre sus garras poderosas el pajarillo sube muy alto por encima de las montañas de la tierra y de los picos de nieve, por encima de las nubes blancas y azules y rosas, y más arriba aún, hasta mirar de frente al sol. Y entonces el águila, soltando al pajarillo, le dice, anda, vuela. Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol Cristo en Eucaristía, que mi vuelo no se interrumpa hasta hallar descanso en tu corazón. Pero es un pajarillo que tomado por las garras del águila divina es elevado por encima de las nubes blancas y azules y rosas, es decir, a donde no suelen volar los pajarillos y vuelan las águilas, y es puesto ahí por Dios. Jesucristo nuestro Señor les dijo a los apóstoles en el Sermón de la Montaña, sean ustedes perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Sabemos que perfecto significa santo, ¿verdad? Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y San Pablo, años después, porque San Pablo no coincide con Cristo, no conoció personalmente a Cristo, lo conoció en visión. Y San Pablo dice, ¿verdad? Nos ha elegido el Señor antes de la constitución de los mundos, es lo que decía, ¿verdad? Que antes de venir a la existencia, Dios junta las piezas de nuestro ser y nos pone aquí. Entonces nos ha elegido el Señor antes de la constitución de los mundos para que seamos santos en su presencia. Y entonces San José María, que va entendiendo ese espíritu que le va comunicando el Señor, explica, entusiasmado y anima a asumir este rol. Ser santo es ser buen cristiano, parecerse a Cristo. El que más se parece a Cristo, ese es más cristiano, más de Cristo, más santo. Bien sencilla la explicación de santidad, ¿verdad? El que más se parece a Cristo, ese es más santo, mejor cristiano. Y entonces concluye, hijos míos, una preocupación hemos de tener, una preocupación exclusiva, y es esta, ser santos. Viene hablando, se entiende pues que entre todas las preocupaciones esta tiene que ser la omniabarcante, ¿verdad? Y hemos de ser santos de veras, auténticos, canonizables, si no hemos fracasado. Santidad auténtica
sin paliativos, sin eufemismos, que llega hasta las últimas consecuencias, sin medianías, en plenitud de vocación vivida de lleno. Está entusiasmado y comunica lo que Dios le hace ver, esa llamada a la santidad. Bueno, pues entonces esta llamada a la santidad en el mundo tiene también, como sabemos, una que es llamada es vocación, tiene una misión. No me cansaré nunca de repetir que esa estratificación de vocación, misión, visión, esto es de los padres de la iglesia que tomaron después para la literatura empresarial, ¿verdad? Pero es exactamente esto, ¿verdad? Es llamada, vocación, misión, porque nos da una misión. Y entonces se nota que es un don y al mismo tiempo es una tarea. Es un regalo que a la vez implica un trabajo, gozoso, pero un trabajo. Ya estamos llamados a ser santos para santificar, luz para iluminar, sal para dar sabor, levadura para cambiar toda la masa, grano de mostaza que extiende sus ramas para albergar a tantas almas y les comunica la misión. Estoy poniendo unas frases, de ejemplo, unas frases entre otras. Miren, la mies blanquear, ya dispuesta, alcen la mirada, pongan, elévense, suban la mirada y miren la mies blanquear, ya dispuesta para la siega. La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su campo. Claro, los apóstoles iban entendiendo esto y se iban identificando con Cristo, iban entendiendo lo que Él quería, aún y su pequeñez, pues, ¿verdad? Entonces, convencidos nosotros de que esta llamada a la santidad, que tiene una misión, como ya decía, que debe ser llevar a Cristo a las almas, pues una vez convencidos surge la pregunta, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo lo voy a conseguir? Y la respuesta nos la da Dios en el mismo Cristo nuestro Señor, que es nuestro único modelo, Él, Jesucristo. Por eso San José María nos invitaba a mirar la vida de Cristo y muy concretamente la vida oculta. Dice en una homilía suya famosa, Jesús, creciendo y viviendo como uno de nosotros, nos revela que la existencia humana, el quehacer corriente y ordinario, tiene un sentido divino. Por mucho que hayamos considerado estas verdades, debemos llenarnos siempre de admiración al pensar en los 30 años de oscuridad que constituyen la mayor parte del paso de Jesús entre sus hermanos los hombres. Años de sombra, pero para nosotros claros como la luz del sol, mejor dicho, resplandor que ilumina nuestros días y les da una auténtica proyección, porque somos cristianos, corrientes, que llevamos una vida ordinaria, igual a la de tantos millones de personas en los más diversos lugares del mundo. Y así vivió Jesús durante 6 lustros, 30 años. Era Fabris Filius, el hijo del carpintero. Después vendrán los 3 años de vida pública con el clamor de muchedumbres. Y la gente se sorprende, ¿quién es este? ¿Dónde ha aprendido estas cosas? Porque había sido la suya la vida común del pueblo de la tierra. Era el Faber, el Filius Mariae, el carpintero, el hijo de María, y era Dios y estaba realizando la redención del género humano y estaba atrayendo todas las cosas hacia sí. Qué bonito allí en el taller de José, allí en esa existencia ordinaria, allí con esa familia. Ese trabajo es redentor. Qué importante es esto que lo pensemos, ¿verdad? Porque a nosotros se nos puede meter, ¿qué soy yo
como dice la Madre Teresa de Calcuta, una gota en el océano de la humanidad. Nada. Pero dice ella, pero si no pones esa gota, eternamente estará sin ponerse. Eternamente estará sin ponerse. Y el Señor no nos pide cosas desmedidas, que pongas tu gota, ¿verdad? Entonces, volvamos al trabajo ordinario, al medio de santificación. Nazaret, el hogar, el taller, no son para Cristo un mero escenario, ¿verdad? Un ubi donde se encuentra. Son precisamente el lugar donde se entrelazan la voluntad humana del Redentor con la voluntad divina. Como se debe entrelazar nuestro trabajo ahí donde estamos, por pequeño que nos parezca el lugar, y sin relevancia, la adquiere y completa y eterna, infinita, cuando se entrelaza con la voluntad divina. Y entonces corredimimos con Cristo. Por supuesto que para nosotros ese trabajo debe tener pues una calidad del ejercicio de las virtudes, un trabajo bien hecho, intenso, constante, ordenado, puntual, responsable, alegre, optimista. Qué bonito es pensar en el trabajo de Cristo, y me parece que es una de las mejores escenas que tiene la película de la Pasión de Mel Gibson, aquella donde aparece Jesús trabajando como carpintero y que llega María a hablar con él, pero aparece metiendo cabeza y corazón en la hechura de una mesa y la está nivelando, la va trabajando, y no usaban clavos, era una cosa complicada, ¿verdad? Pero aparece esa carpintería primaria, pero muy bonita. Y le explica a María que es para unos que comen sentados, porque ellos comían recostados, y a María aquello le parece imposible comer sentado, ¿verdad? Pero Jesús aparece trabajando. Así debe de ser nuestro trabajo. Recordemos cómo cuando se ofrecían corderos, había una tabla, unos cumplimientos, un reglamento del tipo de cordero que se podía ofrecer. Y ese cordero pues tenía que ser sin mancha, perfecto, en fin. Y que cuando nosotros ofrecemos el trabajo hemos de recordar que nuestra ofrenda es eso precisamente. Y también llevándolo a un ámbito más amplio, toda actividad que a nosotros nos compromete en la tierra. O sea, trabajar con sentido de trascendencia como trabajaría Cristo. Él se daba cuenta que estaba redimiendo. No son años perdidos esos años ocultos, no son meros años de espera. Tienen esencia y actividad propia, valor propia, sustantiva, en valor sustantivo. Por otra parte, a nosotros esto nos permite, uniéndonos a Él, como hemos de hacer en todo, trabajar con Cristo, acompañar a Cristo, gastarnos con Cristo, sufrir con Cristo, enraizarnos en el mundo con Cristo, porque así lo hizo Él. Él se metió en el núcleo del quehacer humano, en la sociedad, santificándolo. Y estaba redimiendo. Por supuesto que el clímax de la redención es la cruz y la resurrección, pero tiene una antesala muy intensa de mundo y de trabajo donde estuvo Jesús. Así dice San José María: en la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en nuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Cuando vivimos santamente la vida ordinaria, se juntan el cielo y la tierra. Y para terminar, deseo hacer una mención a un aspecto de la vida ordinaria muy importante que ahora está muy golpeado, que es la familia.
hemos de vivir, pues, toda esta invitación a santificar lo ordinario, metiéndonos en la familia de Nazaret y aprendiendo de ellos. Imaginémonos cómo sería esa vida entre ellos. Y yo suelo poner de ejemplo en casi todos los retiros, ¿verdad?, una mención a la familia de un aspecto. Y ahora quiero utilizar un libro que se llama Sanando las heridas, que tiene, pues, que va directamente a nuestra participación. O sea, no teoría, sino cosas prácticas nuestras, ¿verdad? Entonces, es bien bonito saber que el yunque donde se forja la personalidad es la familia. Y entonces, bueno, allí nosotros necesitamos reconocimiento, afectos, abrazos, apoyo, valoración, acogida, seguridad. Y quizá en algún momento, no por maldad, recibimos o damos indiferencia, falta de dedicación, de valoración, culpabilización, agresividad, falta de atención, manipulación, frases negativas, etiquetas que siguen resonando años tras años. Por ejemplo, tienes que, tú nunca llegarás, eres un o una. Y posteriormente también la pareja puede ser fuente de equilibrio emocional, pero también puede ser una fuente de heridas. Nosotros podemos volvernos en fuente de heridas para la pareja, pues, ¿verdad? Por supuesto que para los hijos, pero, o sea que nuestro amor permite bajar todas las barreras y entonces, pues, nos hacemos, dijéramos, golpeamos la vulnerabilidad de la persona cuando tendríamos que ayudarla a subir. Esto también tiene que ver mucho, porque imaginémonos las relaciones de Jesús, tiene que ver mucho con Nazaret. Nazaret, ¿verdad? Las relaciones entre Jesús y María y José tienen que haber sido encantadoras. Bueno, entonces, pero en este sentido, la familia es un acompañamiento para que la persona crezca, ¿verdad? Que comienza con la acogida, con la sonrisa, con el afecto. Examinémonos, porque a un retiro venimos a examinarnos y también ahí tenemos que santificar, ¿verdad? Santificarnos, comunicar, preguntar, ¿verdad? El acompañamiento, pues, además de las caricias y el afecto y los encuentros cara a cara, pues tendría que tener algunas, dijéramos, preguntas, ¿verdad? Interés por los temas del otro. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué necesitas que yo haga? También, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Qué quieres que suceda? En este momento, ¿cuál sería para ti la situación ideal? Acompañando, ¿verdad? Porque vamos haciendo a las personas. Es importante que, y llama mucho la atención cómo se está trabajando esto ahora, pero Jesús es mucho lo que sus papás le dieron. El Papa habla mucho de eso, de cómo José hizo a Jesús en gran medida, pues, a lo humano, pero tuvo una participación de padre muy importante. Y así la madre, así María, ¿verdad? Entonces, estas preguntas, estos intereses, ¿qué te hace falta para conseguir tu objetivo? ¿Qué necesitas? ¿En qué te quieres apoyar? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son tus fortalezas, verdad? Y más, ¿cuál es el primer paso que vas a dar para que pueda acompañarte si lo quieres? ¿Cuándo empiezas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te fue, verdad? ¿Cómo te has sentido? Son preguntas bien sencillas, pero que implican contacto,
afectivo y real, interés verdadero, provocación del diálogo. En realidad, la familia es un diálogo de afectos, ¿verdad? Que tiene que quedar bien plasmado y en esto bien santificado. Quería terminar pues en toda esta exposición anterior a partir del valor del bautismo y de la llamada universal a la santidad, a través del trabajo ordinario, del papel que corresponde al laico de cambiar el mundo, que es bien bonito, pero desde dentro, la sociedad cambiarla, pero desde dentro. Solo el laico lo puede hacer. En fin, entonces volvamos los ojos de nuevo a la familia de Nazaret. Una vez estábamos hablando de esto con una persona que no acababa de entender el valor, creo que ya lo he contado, no acababa de entender el valor del trabajo ordinario y de la vida ordinaria, de la santificación de la vida ordinaria. Y entonces, claro que lo fue entendiendo cuando íbamos hablando sobre Nazaret. Y entonces, al terminar la conversación, me dijo: adiós, me voy para mi Nazaret. Cada uno de nosotros tiene un Nazaret que es el de Cristo, pero el contacto tuyo, ¿verdad?, con Cristo y como Él con el Padre, con la voluntad salvífica del Padre. Y desde ahí mover el mundo es una fuerza espectacular que no podemos ignorar y un don maravilloso. Tu Nazaret, la santificación de la vida ordinaria. Hay mucho que trabajar y, por supuesto, orar para que el Señor nos haga entender y querer seguir paso a paso su vida allí en el lugar donde la providencia divina nos quiso poner. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Acabamos de conversar con el Señor sobre unos carismas, unos dones que nos comunica para nuestro bien el Espíritu Santo, ¿verdad? Así le dice la Iglesia cuando en la fiesta del Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de los dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. A San José María, venimos hablando de él, le dijo un día a su director espiritual: trate al Espíritu Santo, no hable, óigale. Y nosotros particularmente en este momento nos va este consejo: oír al Espíritu Santo.
¿verdad? Porque nos conviene penetrar y entender qué desea de ti, de mí, por dónde nos quiere llevar. Decía él, al recibir este consejo, poniendo el pie en acera, estaba ya cumpliéndolo, tratando al Espíritu Santo, y dice, hasta ahora sabía que el Espíritu Santo habitaba en mi alma para santificarla, pero no cogí la verdad de su presencia. Y dice, siento el amor dentro de mí, quiero tratarle, ser su amigo, su confidente. No sabré hacerlo, sin embargo, Él me dará su gracia, Él me dará fuerzas, Él lo hará todo si yo quiero, que sí quiero. Divino huésped, maestro, luz, guía, amor, que sepa el pobre borrico, así se llamaba él mismo en sus apuntes espirituales, que sepa el pobre borrico agasajarte y cumplir tus lecciones y encenderse y seguirte y amarte. Bueno, pues nos debe llamar la atención la disponibilidad con que los santos escuchan y llevan a la práctica los consejos que le dan. Entonces, de inmediato, eliminando esas barreras psicológicas y las excusas físicas para postergar ese consejo del director espiritual, empezó con una disponibilidad plena a tratarlo. Uno va al diccionario y busca el significado de la palabra disponibilidad y dice así, se denomina disponibilidad a la posibilidad de una persona de estar presente cuando se la necesita. La disponibilidad remite a la presencia funcional que hace posible a esa persona pues dar respuestas, resolver problemas, proporcionar ayuda. Está allí, está para eso. Y así responde, y responde entusiasmado. Por eso es que dice, ¿verdad? Así, divino huésped, maestro, luz, guía, amor, que sepa el pobre borrico agasajarte y escuchar tus lecciones. Y está con ese tono apasionado, pues, diciéndole al Señor, aquí estoy para hacer lo que tú digas. En el descubrimiento de su vocación, como antes hablábamos. Entonces, lo primero que se ve es que es necesaria la receptividad. O sea, nosotros estamos llamados a dar mucho, pero para que ese empeño no acabe en amarguras, en ansiedades, en agotamiento, en desilusiones, es preciso antes aprender a recibir. Decía Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux, el mérito no está en hacer o dar mucho, sino más bien en recibir y amar mucho. Fíjate tú qué interesante es esto, porque siempre pensamos que lo nuestro es dar, que si vamos a acercarnos a Dios nos va a pedir, es todo lo contrario. Él va a decir, abre tu corazón para que yo pueda poner en ti mis tesoros. El mérito no está en hacer o dar mucho, sino más bien en recibir y amar mucho. Pero necesitamos aprender a recibir, que es lo más importante, pero también, dicen los santos, lo más difícil. Recibir es una actitud, es la actitud fundamental de la vida cristiana, pero es un dinamismo pasivo. Bueno entender esto, ¿verdad? ¿Cómo podíamos describirlo? Bueno, primero que fuimos creados. Nosotros no pusimos nada de nuestra parte a la hora de crear porque venimos de la nada, ¿verdad? Entonces somos ahí completamente criaturas y llegamos a ser criaturas de un modo completamente pasivo. Y cuando los hombres cometemos los pecados y Adán y Eva y se van sumando los pecados de la humanidad, el Salvador, por misericordia divina, viene a redimirnos, a salvarnos. También, ¿y cuál es nuestro papel? Pues también es bastante pasivo. Entonces, dependemos enteramente de la misericordia de Dios. Y lo importante es la acogida de esa misericordia.
Lo importante es la receptividad. Uno tiene que preguntarse aquí, hablando con el Señor, sobre su propia receptividad. Por eso es que San José María, hablando del consejo del Espíritu Santo, dice, debo de facilitarle el trabajo de pulir, de arrancar, de encender, porque sabe que tiene defectos, ¿verdad? Y entonces debo de facilitar el trabajo de pulir, de arrancar, de encender. No sabría hacerlo, pero Él me dará las fuerzas. Él podrá, si tú lo dejas, si tú quieres. Entonces, receptividad. ¿Y qué paso sigue? Pues el paso de la confianza. Qué bonito es esto. Dame, Jesús, dice un punto de forja, un amor como hoguera de purificación, donde mi pobre carne, mi pobre corazón, mi pobre alma, mi pobre cuerpo se consuman limpiándome de todas las miserias terrenas. Y ya vacío todo mi yo, llénalo de ti, que no me apegue a nada de aquí abajo, que siempre me sostenga el amor. San Agustín decía, si Dios quiere poner en ti su miel, antes tendrás que vaciarte de tu vinagre, para que Él pueda poner en ti su miel. Entonces, la actitud de la confianza es una actitud de apertura. Se es acogedor, se es receptivo con quien se tiene confianza. Si yo no le tengo confianza a la persona que quiere, que pretende darme, yo no me abro, no recibo, ¿verdad? Entonces, se es acogedor si hay confianza. Por el contrario, pues la incredulidad, la duda, la sospecha, la desconfianza son todas actitudes de un corazón cerrado, de un corazón evasivo. Es bien bueno saber esto porque lo primero que Dios nos pide no es que seamos perfectos, aunque hablamos de la santidad anteriormente y de la perfección, sino que lo primero que nos pide es que confiemos en Él, para que Él pueda poner en nosotros su miel, que confiemos en Él. Tenemos en la Escritura pues unos ejemplos maravillosos, ¿verdad? Abraham, que se fue a otra tierra que no conocía, solo confiando en Dios. En Moisés, que partió el mar. Los profetas y los apóstoles, ¿te imaginas? Pedro, tú eres piedra o roca, y sobre esta roca estableceré mi iglesia. ¿Y qué era él? Pues nada, un pescador por ahí, pero confió. Y en la Biblia hay pues unos textos preciosos sobre la confianza, y uno de ellos es el Salmo 139, que está pues expresado todavía con Israel un poco nómada, porque vivían en tiendas, y dice así: Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y me levanto. Penetras de lejos mis pensamientos, y camine o descanse, tú lo sabes. Todas mis sendas te son familiares, pues aún no está mi palabra en mi lengua, y ya la conoces toda entera. Tú me abrazas por detrás, me abrazas por delante, como cuando uno lleva a una persona así de lado porque la quiere ayudar a caminar, ¿verdad? Que la va sosteniendo por delante, por detrás, como puede. Y dice el salmista: misterioso es para mí este saber. O sea, ¿cuánto me quiere Dios? Demasiado elevado, no puedo alcanzarlo. O sea, Dios queriéndose dar y queriendo amar, pidiéndonos que nos dejemos amar. Y entonces dice: ¿cómo alejarme de tu espíritu? ¿Cómo huir de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo al abismo, ahí te encuentras tú. Y si subo a las alas de la aurora y alcanzo los confines del mar, también allí me toma tu mano y me sujeta tu diestra. Y si digo que al menos me cubran las tinieblas y la luz se haga de noche en torno a mí,
tampoco las tinieblas son para ti oscuras, pues la noche brilla como el día y las tinieblas son como la luz. Qué bonito está. Aunque haya tinieblas, aunque esté lejos, tú estás allí. ¿Cómo no voy a confiar con ese Dios que está allí, que me toma de la mano, que me coge la diestra, que me conduce, que conoce mis pensamientos, que me permite caminar cuando vacilo y caigo, porque me abraza? O sea, lo primero que Dios pide es que confiemos en Él. Y lo que más le desagrada, le dijo el Señor a Santa Faustina Kowalska, no son nuestras caídas, sino nuestra falta de confianza. Mientras más confiamos en Él, más recibimos el Espíritu Santo. Y dice, le dijo así, lo leo literalmente, lo que le dijo Jesús a la santa: las almas de una confianza ilimitada me dan una gran alegría, pues vierto en ellas el tesoro entero de mis gracias. Me gozo en que esperan mucho, pues mi deseo es darles mucho. Por el contrario, me entristecen que las almas esperen poco, que encojan su corazón, porque puedo darles poco. Entonces, aquí hablando con el Señor, a quien tenemos delante en la Eucaristía, pidámosle un corazón que confíe en Él y que por lo tanto se pueda abandonar en Él, que todo lo espere de Él. Por eso que dice San José María: y ya vacío todo mi yo, llénalo de ti, que no me apegue a nada de acá abajo, que siempre me sostenga el amor, que me sostenga tu amor, confío en tu amor. Pero aquí, hablando con el Señor de corazón a corazón, preguntémonos, ¿en qué se funda mi confianza? Tú ve así tu corazón. ¿En tus obras? ¿En tus logros? ¿En tu experiencia? ¿En tus éxitos? ¿En tu capital? ¿En tu habilidad? O sea, ¿es confianza en ti mismo o confianza en Dios? Porque o se funda completamente en Dios, en su infinita bondad y misericordia, lo que quiere decir que incluso cuando fracase, incluso en el fracaso, en la pobreza, en las caídas, en la confusión, esta confianza se mantiene firme, porque yo caigo, pero Él no. Decía el Papa al comienzo de su pontificado que Dios tiene más resistencia, más capacidad de perdonarnos que nuestra capacidad de pecar. Que no dudemos, como predicaba esa misericordia divina. Y aun cuando no estamos satisfechos de nosotros mismos, cuando enfrentamos nuestras limitaciones y nuestras miserias, bueno, pues no dudemos de Él. En todo caso, dudemos de nosotros, pero de Él nunca. Esto es la receptividad de la gracia, la confianza, hasta el abandono. Y terminamos esta meditación hablando de una manera en que Cristo nos enseña a vivir todo esto. Una manera un poco sorpresiva. Tenía un texto, pero que no traje por casualidad, del Papa que dice que Dios es el Dios de las sorpresas, porque viviendo con nosotros y en medio de nosotros siempre nos sorprende. Y así sorprendió a los apóstoles cuando un día iban discutiendo por el camino sobre quién era el mayor. ¿Te acuerdas que cuando les pregunta de qué discutían por el camino, ellos se callan porque les da vergüenza decir que discutían sobre quién era el más importante? Porque al final, al cabo, uno dice, como somos de soquetes, ¿verdad? Si el que hace los milagros, el que tiene la música en las multitudes es Él, que estamos discutiendo. Pero estaban discutiendo, así somos los humanos, estaban pretendiendo ser más de lo que eran, y quizá uno pretendió ser más y los demás se sintieron molestos con esto y comenzaron a hablar y a discutir. Y les da pena después cuando Jesús les pregunta. Entonces tomó un niño y lo puso en medio de ellos
Y les dijo, en verdad os digo que si no os hacéis como este niño, o como estos niños, los dijo también en otros momentos, no, ¿verdad?, entraréis en el reino de los cielos. O sea, venimos hablando de receptividad, de confianza, de abandono en Dios. Nadie tiene más receptividad y confianza y abandono que un niño. Un niño pequeñito es que su papá es todo, su mamá es todo. Y Jesús comprende precisamente esto. Dice, punto de camino San José María, niño, cuando lo seas de verdad serás omnipotente. Claro, porque entonces tendremos a Dios con nosotros y el motor de nuestra existencia será Él. Y en un momento determinado Jesús, contento, levanta al cielo la vista y dice en voz alta, Padre, te doy gracias porque no has revelado esto a los sabios y prudentes de este mundo, sino a los pequeñitos, a los niños, a los que se hacen humildes, a los que reciben, a los que confían, a los que se abren, a los que se dan. ¿Ves? Bueno, que todo lo que oímos antes, ¿verdad? Y hablamos antes de ser santos, de hacernos cargo de nuestra misión, que el Señor espera mucho de nuestro Nazaret, por supuesto que es pequeña cosa, pero hay que hacerse niño para entender esto. Así, te leo un punto de San José María. Señor, que desde ahora sea otro, que no sea yo, sino aquel que tú deseas. O sea, está confiando en que Dios lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar. Un día estaban discutiendo unos profesores en Roma, en un centro del Opus Dei, profesores así muy elevados, ¿verdad? Sobre que las personas no cambiamos, que podemos mejorar, que podemos empeorar, pero que en el fondo no cambiamos. Y pasaba por ahí San José María y dijo, no, yo he cambiado mucho. Yo he cambiado mucho. Si nosotros dejamos a Cristo y le permitimos, se da lo que se llama en griego la metanoia, que no es simplemente una transformación ni una transfiguración, sino un cambio de ser. Pero se lo tenemos que permitir. Por eso dice él, Señor, que desde ahora sea otro, que no sea yo, sino aquel que tú deseas, que no te niegue nada de lo que me pidas, que sepa orar, que sepa sufrir, que nada me preocupe fuera de tu gloria, que sienta tu presencia de continuo, que ame al Padre, que te desea a ti, mi Jesús, en una permanente comunión, que el Espíritu Santo me encienda. Entonces hay que ser, pues, en esto bien claro, pero y saber que nosotros nos enredamos en tonteras, pues, ¿verdad? Y el Señor está esperando que nosotros abramos el corazón o nos metamos en su corazón para cambiarnos. Santa María, enséñanos tú, hazme receptivo, confiado, abandonado en el Señor, niño, humilde, niño, porque si no os hacéis como niños, no entraréis. Pocas veces es Jesús tan rotundo, pero en esto es rotundo. Entonces, toda esta maravilla que hemos hablado en el retiro de teología elevada, como niños. Santa María, enséñame tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.